¿Sabes por qué siguen lastimándote? Porque dejaste que creyeran que eres blando. Cada vez que perdonaste esperando lealtad, cada vez que explicaste esperando comprensión, cada vez que fuiste buena persona esperando reciprocidad, lo único que lograste fue enseñarles que contigo no hay consecuencias. Y ahora creen que pueden hacer lo que quieran. Pero aquí termina eso, porque este video no habla de sanación emocional, habla de impermeabilidad psicológica. No vas a curarte del dolor, vas a volverte inmune a él. Maquiavelo no escribió sobre bondad, escribió sobre supervivencia. Y sobrevivir no significa recuperarte, significa convertirte en alguien a quien ya no pueden tocar. 8 códigos, 0 empatía, solo dominio. 1. El control. Comienza con el desapego emocional. Cada vez que reaccionas, entregas el control. Cada vez que te ofendes, demuestras dónde duele. Y cuando los demás saben dónde duele, ya no luchas, solo sobrevives a sus ataques. El desapego no es frialdad por desprecio, es frialdad por supervivencia. Es la decisión consciente de observar sin absorber, de escuchar sin creer, de estar presente sin estar disponible emocionalmente. La gente interpreta tu calma como indiferencia y eso les desconcierta, porque quien no reacciona no puede ser manipulado. Quien no se defiende emocionalmente no necesita defenderse en absoluto. Y ahí empieza el verdadero poder. Maquiavelo entendió algo que pocos comprenden. Las emociones son el campo de batalla donde todos pierden. Cuando alguien te provoca, no busca razón, busca reacción. Quiere verte dudar, temblar, justificarte. Pero si permaneces inmóvil, si tu rostro no cambia y tu voz no tiembla, entonces la dinámica se invierte. Ahora eres tú quien controla el tablero. La psicología del dominio no se basa en gritar más fuerte, sino en no gritar nunca. El silencio calculado destruye más egos que cualquier argumento, porque el argumento te expone, el silencio te protege, y la protección emocional es la primera muralla del poder. Piensa en alguien que intentó herirte con palabras. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras respondido? Si hubieras dejado que sus palabras cayeran al vacío, sin eco, sin validación. La manipulación emocional necesita combustible, tu reacción. Sin ella, el manipulador queda expuesto, vulnerable, ridículo. Por eso el desapego es un arma. No porque te haga insensible, sino porque te hace invulnerable. Cuando dejas de necesitar que los demás entiendan tu dolor, dejas de ser rehén de sus opiniones. Y cuando dejas de ser rehén, empiezas a ser soberano. La neuropsicología lo confirma. El cerebro emocional, la amígdala, reacciona en milisegundos. Pero el cerebro estratégico, la corteza prefrontal, necesita segundos. Si respondes de inmediato, respondes desde el miedo, la ira, la necesidad de aprobación. Si esperas, respondes desde la lógica, el cálculo, la ventaja. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás fortaleza». No es filosofía poética, es ingeniería emocional. Es la diferencia entre ser reactivo y ser estratégico, entre ser humano y ser operador. He visto personas destruidas no por lo que les hicieron, sino por cómo reaccionaron a lo que les hicieron. Conozco hombres que perdieron respeto por explotar emocionalmente ante una provocación menor. Mujeres que entregaron su dignidad intentando explicarse ante quienes nunca quisieron entender. El desapego emocional no es crueldad, es autopreservación. Es saber que tu valor no depende de la validación ajena, que tu paz no necesita explicaciones, que tu poder crece en proporción directa a tu capacidad de no inmutarte. Cuando logras eso, ya no te hieren, solo te observan,
Y la observación sin emoción es la forma más pura de dominio psicológico. Pero cuidado, el desapego mal entendido se convierte en negación. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de procesarlo en privado y actuar desde la estrategia, no desde el impulso. Hay una diferencia abismal entre no sentir y no mostrar. Lo primero es patología. Lo segundo es maestría, y esa maestría se entrena. Cada insulto que ignoras, cada provocación que dejas pasar, cada momento en que eliges silencio sobre justificación, son repeticiones en el gimnasio del poder mental. Con el tiempo, el desapego deja de ser esfuerzo y se vuelve naturaleza. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas sanarte de nada. Porque quien domina sus emociones no necesita que los demás cambien. No necesita disculpas, cierres emocionales, reconciliaciones forzadas. Simplemente sigue adelante impermeable, intocable. Y esa impermeabilidad no es una armadura temporal, es una transformación permanente. Pero para llegar ahí, primero debes entender algo más profundo, que el respeto no se mendiga. 2. La adoración débil, equidad. La equidad es una mentira que te enseñaron para mantenerte dócil. Te dijeron que si tratas bien, te tratarán bien. Que si das, recibirás. Que el universo es justo y que la bondad siempre regresa. Pero la realidad es más oscura. La gente no respeta la equidad, respeta el poder. Y mientras tú intentas ser justo, otros están calculando cómo aprovecharse de tu nobleza. Maquiavelo lo advirtió. Los hombres ofenden antes a quien aman que a quien temen, porque saben que quien ama perdona, quien teme no olvida, y el olvido es debilidad. La memoria es supervivencia. La adoración de la equidad es el error de los bondadosos. Creen que siendo equilibrados, razonables, comprensivos, ganarán respeto. Pero lo que ganan es desprecio disfrazado de comodidad. La gente se acostumbra a tu generosidad y empieza a exigirla como derecho. Tu sí constante se vuelve obligación. Tu disposición se convierte en expectativa. Y cuando finalmente dices no, no te ven como alguien que pone límites, te ven como alguien que falló, porque los débiles no tienen derecho a negarse. Solo los fuertes pueden permitirse la negativa sin explicación. Y tú, al adorar la equidad, renunciaste a ese derecho. Piensa en las relaciones donde fuiste equitativo. ¿Te valoraron más? ¿O simplemente tomaron tu equilibrio como garantía de que nunca causarías problemas? La psicología de dominación no funciona con equidad. Funciona con desbalance estratégico. Los líderes no son equitativos, son justos cuando conviene y despiadados cuando es necesario. No reparten poder por igual, lo concentran. No buscan consenso, imponen dirección. Porque el consenso es el refugio de quienes temen decidir. Y quien teme decidir, ya decidió ser irrelevante. La equidad es la religión de los que no quieren incomodar. Pero el respeto nace de la incomodidad. He conocido hombres que arruinaron negocios por querer ser justos con todos. Repartieron ganancias equitativamente con socios mediocres. Dieron segundas oportunidades a empleados incompetentes. Creyeron que la lealtad se compra con generosidad y descubrieron, demasiado tarde, que la lealtad no se compra. Se gana con consecuencias claras. Cuando alguien sabe que puedes destruirlo, pero eliges no hacerlo, entonces te respeta. Cuando sabe que no tienes esa capacidad, solo te usa. La equidad te hace predecible. Y lo predecible es controlable. Por eso los manipuladores aman a los justos. Son fáciles de descifrar. La neurociencia respalda esto. El cerebro humano evalúa constantemente jerarquías sociales. Cuando detecta equidad excesiva, interpreta sumisión. Porque en la naturaleza,
Solo los débiles comparten todo. Los depredadores toman primero. Los carroñeros esperan sobras. Y tú, adorando la equidad, te posicionaste como carroñero emocional, esperando que otros te den lo que mereces, en lugar de tomarlo. Maquiavelo no abogaba por la injusticia, abogaba por la asimetría estratégica. Sé generoso cuando te fortalezca. Sé cruel cuando te protejas. Pero nunca, jamás, seas equitativo por principio, porque el principio sin poder es solo moralidad vacía. ¿Quieres respeto? Deja de repartirlo gratis. Haz que se gane. No des explicaciones innecesarias. No justifiques tus decisiones ante quienes no tienen autoridad sobre ti. No distribuyas tu tiempo, energía o recursos como si todos merecieran la misma porción, porque no la merecen. Y fingir que sí es mentirte a ti mismo para evitar el conflicto. Pero el conflicto no es tu enemigo. La complacencia sí lo es. Cuando priorizas la armonía sobre la verdad, sacrificas tu dominio por una paz falsa, y esa paz no dura. Solo posterga la guerra que ya perdiste al adorar la equidad. Pero abandonar la equidad no significa volverse injusto. Significa ser selectivo. Significa entender que tu justicia es un recurso limitado y solo debe aplicarse donde haya reciprocidad real, no esperada, donde haya lealtad probada, no prometida, donde haya consecuencias claras para quien traicione, porque sin consecuencias no hay respeto, solo tolerancia, y la tolerancia es la forma más cobarde del desprecio. Pero hay algo aún más peligroso que adorar la equidad. 3. El miedo crece más rápido que el amor. El amor es lento. Requiere tiempo, confianza, vulnerabilidad compartida. El miedo es instantáneo. Un gesto, una mirada, una amenaza implícita, y la jerarquía queda establecida. Maquiavelo escribió: «Es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambos. Porque el amor es frágil, el miedo es duradero. Quien te ama puede dejar de hacerlo. Quien te teme nunca olvida por qué debe mantenerse alejado. Y aunque suene brutal, esta es la realidad de las dinámicas de poder. El respeto nace del miedo controlado, no del cariño genuino. Porque el cariño sin consecuencias se convierte en desprecio disfrazado de familiaridad. No hablo del miedo cobarde, ese que paraliza y destruye. Hablo del miedo estratégico, la certeza de que cruzar ciertas líneas tiene un costo irreversible. Es el miedo que siente un empleado cuando sabe que su jefe no tolera mediocridad. El miedo que siente un traidor cuando intuye que su víctima ya no perdona. No es terror, es respeto forzado. Y aunque la moralidad moderna condene esto, la historia demuestra lo contrario. Los imperios no se construyeron con abrazos. Se construyeron con espadas visibles y perdón selectivo. Porque quien puede destruirte pero elige no hacerlo, controla tu existencia. Y ese control es poder puro. La psicología evolutiva lo confirma. El cerebro humano prioriza amenazas sobre recompensas. Ver un tigre activa supervivencia inmediata. Ver comida activa deseo postergable. Por eso el miedo es más rápido que el amor. Porque el miedo está conectado a la amígdala. Respuesta instantánea. El amor requiere la corteza prefrontal. Procesamiento lento. En términos prácticos, esto significa que puedes tardar años en ganar el amor de alguien, pero solo segundos en ganar su miedo. Y aunque el amor sea más deseable, el miedo es más confiable. Porque el amor cambia con las emociones. El miedo cambia solo con el poder. Y el poder no fluctúa. Se mantiene o se pierde. He visto líderes amados que fueron traicionados en cuanto mostraron debilidad. Y he visto líderes temidos que mantuvieron lealtad incluso en la adversidad. ¿Por qué? Porque quienes aman tienen la opción de irse,
Quienes temen saben que irse tiene consecuencias. No es noble, no es romántico, pero es real. Y Maquiavelo no escribió sobre lo que debería ser, escribió sobre lo que es. En el mundo real, la gente no te respeta por lo que sientes hacia ellos. Te respeta por lo que puedes hacerles si dejas de sentirlo. Suena oscuro, pero es la base de toda estructura social. Desde familias hasta gobiernos, desde amistades hasta corporaciones. Ahora bien, el miedo mal gestionado se convierte en odio, y el odio busca venganza. Por eso el miedo estratégico no es crueldad aleatoria, es consecuencia predecible. Es decir, si haces X, obtienes Y, siempre. Sin emociones, sin excepciones, sin segundas interpretaciones. Esa consistencia genera respeto porque elimina ambigüedad. La gente sabe dónde están los límites y qué pasa si los cruzan. No te odian por eso, te respetan. Porque el respeto no es cariño, es reconocimiento de tu capacidad para imponer orden en el caos. Y ese orden solo existe cuando hay consecuencias claras. Sin ellas, solo hay anarquía emocional disfrazada de relaciones sanas. Pero aquí está el matiz que pocos entienden. El miedo no reemplaza al amor, lo complementa. Los mejores líderes son amados por quienes les son leales y temidos por quienes intentan traicionarlos. Esa dualidad es dominio estratégico. No eres un tirano, eres un soberano selectivo, generoso con los fieles, implacable con los desleales. Y esa selectividad es lo que diferencia el poder del abuso. El abuso destruye sin criterio. El poder destruye con propósito, y el propósito siempre es el mismo: proteger tu posición, tu paz, tu dominio. Porque sin dominio, solo eres rehén de las emociones ajenas. El miedo estratégico no es algo que se impone violentamente, es algo que se cultiva con coherencia. Cada promesa cumplida, buena o mala, refuerza tu credibilidad. Cada límite respetado sin excepciones refuerza tu autoridad. Y con el tiempo, ya no necesitas demostrar nada. Tu sola presencia basta. Porque los demás saben que contigo no hay negociación emocional. Solo hay acuerdos claros y consecuencias inevitables. Y esa claridad es lo que convierte el miedo en respeto duradero. Pero para que ese respeto se mantenga, debes entender algo que los débiles nunca aceptan. 4. La crueldad es autoprotección. La crueldad tiene mala reputación. Te enseñaron que ser cruel es ser malvado, que lastimar es señal de fallo moral. Pero Maquiavelo entendió algo más profundo. Hay crueldades que destruyen y crueldades que protegen. La primera es aleatoria, emocional, vengativa. La segunda es estratégica, calculada, preventiva. Cuando cortas una relación tóxica sin dar explicaciones, te llaman cruel. Cuando niegas una segunda oportunidad a quien te traicionó, te llaman cruel. Pero esa crueldad no es maldad, es autopreservación. Es la decisión consciente de no permitir que tu bondad sea confundida con debilidad. Porque los débiles perdonan esperando cambio. Los fuertes cortan esperando paz. La psicología de límites funciona así. Cada vez que permites una transgresión sin consecuencia, autorizas la siguiente. No verbalmente, pero conductualmente. El cerebro humano aprende por repetición y resultado. Si alguien te falta al respeto y no pasa nada, su cerebro registra: esto es seguro, puedo repetirlo. Por eso la crueldad estratégica no es opcional, es necesaria. No se trata de castigar por placer, sino de enseñar con claridad. Y la enseñanza más clara es la que no admite excepciones. Un límite violado una vez sin consecuencia deja de ser límite. Se convierte en sugerencia. Y las sugerencias no generan respeto, solo confusión.
He conocido personas que arruinaron su vida por miedo a ser crueles, mantuvieron amistades destructivas por compasión, perdonaron infidelidades por amor, dieron terceras, cuartas, quintas oportunidades esperando que esta vez sea diferente, pero nunca fue diferente. Porque quien no respeta tu límite una vez, ya probó que puede violarlo sin costo. Y esa es la lección que él aprendió. Contigo no hay consecuencias reales, solo amenazas emocionales, lágrimas, palabras, pero nunca acción. Y la acción es la única moneda que compra respeto. Las palabras solo compran tiempo, el tiempo que otros usan para perfeccionar su manipulación. Maquiavelo escribió: es mejor hacer todo el daño de una vez, para que el temor sea menor y el resentimiento no se acumule. Traducción: si vas a ser cruel, sé definitivo. No prolongues la agonía, no des falsas esperanzas, no amenaces sin cumplir, porque la crueldad intermitente genera odio. La crueldad definitiva genera respeto post-trauma. Quien sabe que contigo no hay retorno, no pierde tiempo en resentimiento. Simplemente se aleja y aprende. Pero quien cree que aún puede manipularte, seguirá intentándolo hasta que finalmente caigas o explotes. Y ambas opciones te debilitan. Por eso la crueldad estratégica es la única que protege sin destruirte. La neurociencia lo respalda. El cerebro necesita coherencia para predecir resultados. Si eres inconsistente, cruel a veces, permisivo otras, generas ansiedad en el otro. Y la ansiedad alimenta manipulación. Porque el manipulador siempre busca la grieta, el momento de debilidad donde puedas ceder. Pero si eres consistentemente firme, eliminas esa posibilidad. No hay grieta, no hay negociación, solo hay un muro inquebrantable. Y frente a un muro, la gente deja de empujar, no porque te amen, porque entienden que es inútil. Y esa comprensión es el respeto forzado que mencioné antes. No nace del cariño, nace de la aceptación de tu dominio. Pero aquí está el riesgo: confundir crueldad estratégica con sadismo. El sádico disfruta el dolor ajeno. El estratega lo usa como herramienta cuando es necesario, pero no lo busca. La diferencia es intención. Si cortas a alguien de tu vida y sientes placer, eso es patología. Si lo cortas y sientes paz, eso es salud mental. Porque la paz significa que tomaste la decisión correcta para tu supervivencia emocional. Y la supervivencia emocional siempre es prioridad. Siempre. Porque sin ella, todo lo demás colapsa. Tu trabajo, tus relaciones, tu cordura. Por eso la crueldad estratégica no es egoísmo. Es responsabilidad contigo mismo. Es entender que protegerte no requiere permiso de nadie. Ahora piensa: ¿cuántas veces fuiste compasivo cuando debiste ser cruel? ¿Cuántas veces perdonaste cuando debiste cortar? ¿Cuántas veces diste explicaciones cuando solo debías irte? Cada una de esas veces sacrificaste tu dominio por la comodidad ajena. Y esa comodidad te costó respeto. Porque quien no teme perderte, no valora tenerte. Y sin valoración, no hay relación real, solo conveniencia disfrazada de afecto. La crueldad estratégica rompe esa ilusión. No porque seas malo, porque eres real. Y la realidad no negocia con fantasías. Pero hay una fantasía aún más peligrosa que todas. 5. La aprobación es la moneda de los débiles. Cada vez que buscas aprobación, entregas poder. Cada vez que esperas validación, te vuelves rehén. Porque la aprobación es una droga social. Nunca es suficiente. Siempre necesitas más. Y quien la controla, te controla a ti. Maquiavelo sabía esto. Los estoicos también. Marcus Aurelius escribió: todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho.
Todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. Pero los débiles no entienden esto. Viven buscando que otros confirmen su valor, que otros les digan que están bien, que otros les permitan existir sin culpa. Y esa búsqueda es la jaula perfecta, porque mientras necesites aprobación, nunca serás libre. La aprobación funciona como manipulación pasiva. No necesita amenazas, solo necesita condicionarte a creer que tu valor depende de la opinión ajena. Y una vez condicionado, te mueves según lo que otros esperan, no según lo que tú quieres. Te vistes para impresionar, hablas para agradar, decides según lo que se verá bien. Y en ese proceso, dejas de ser. Te conviertes en un eco de expectativas ajenas, en un personaje diseñado para no ofender, no incomodar, no destacar demasiado ni fallar demasiado. Un promedio seguro, y el promedio no genera respeto, genera indiferencia. He visto hombres destruirse buscando la aprobación de padres que nunca la darían. Mujeres que sacrificaron carreras por el qué dirán. Personas que enterraron talentos porque alguien les dijo que no eran suficientes. Y lo peor, seguían buscando esa validación incluso después de logros objetivos. Porque la aprobación no se trata de evidencia, se trata de adicción emocional. Es la creencia de que sin ella no eres válido. Pero aquí está la verdad. Quien te niega aprobación no tiene poder real sobre ti. Solo tiene el poder que tú le diste al necesitarlo. Y ese poder se rompe en el momento en que dejas de pedirlo. La psicología de dependencia emocional explica esto. Cuando buscas validación externa, activas los mismos circuitos cerebrales que la adicción a sustancias. Dopamina por recompensa social, ansiedad por ausencia de ella. Y con el tiempo, tu cerebro asocia tu autoestima con la aprobación ajena. Por eso es tan difícil romper ese patrón. No es solo un hábito mental, es un circuito neurológico, pero puede deshacerse. ¿Cómo? Interrumpiendo el ciclo. Cada vez que sientas la urgencia de explicarte, no lo hagas. Cada vez que quieras justificar tus decisiones ante alguien irrelevante, calla. Cada vez que busques validación, recuerda, los fuertes no explican, solo actúan. Maquiavelo escribió para príncipes, no para siervos. Y un príncipe no pide permiso, no busca consenso. No espera que otros aprueben su visión antes de ejecutarla. Simplemente decide y asume las consecuencias, porque las consecuencias, buenas o malas, son suyas, no de quienes opinan desde la tribuna sin arriesgar nada. Y esa es la diferencia clave. Los que buscan aprobación temen el fracaso público. Los que no la buscan solo temen el fracaso privado, el único que realmente importa. Porque el fracaso público es opinión. El fracaso privado es conocimiento. Uno te debilita, el otro te fortalece. Ahora piensa, ¿cuántas decisiones tomaste basándote en lo que otros aprobarían? ¿Cuántas veces callaste tu opinión por miedo al rechazo? ¿Cuántas veces moldeaste tu identidad según lo que debías ser en lugar de lo que eras? Cada una de esas veces negociaste tu autenticidad por aceptación temporal. Y esa aceptación nunca dura, porque la gente no respeta a quienes cambian según la audiencia. Respeta a quienes permanecen idénticos ante cualquier mirada. Esa coherencia es poder, no porque seas inflexible, porque eres inamovible. Y lo inamovible no puede ser manipulado. La libertad empieza cuando dejas de necesitar que otros entiendan tus razones, cuando tus acciones no requieren aplausos ni justificaciones, cuando tu silencio es más fuerte que cualquier argumento, porque el argumento te expone, el silencio te protege, y la protección es la base del dominio. Pero hay algo aún más peligroso que buscar aprobación.
Intentar que los demás comprendan tu lógica, porque la comprensión es solo otra forma de aprobación disfrazada, y los fuertes no necesitan ni una ni otra. 6. Los fuertes no explican. Explicar es justificar. Justificar es dudar. Dudar es debilidad. Cada vez que te sientes obligado a dar razones, estás admitiendo implícitamente que tu decisión necesita validación externa. Pero las decisiones estratégicas no necesitan consenso, necesitan ejecución. Maquiavelo nunca escribió sobre cómo convencer a todos de que tenías razón. Escribió sobre cómo actuar con tal certeza que la razón dejara de importar. Porque en el mundo real, la verdad no es lo que es justo, es lo que prevalece. Y lo que prevalece no necesita explicaciones, solo necesita resultados. Y los resultados hablan más fuerte que cualquier argumento verbal. La necesidad de explicar nace del miedo al juicio. Temes que si no justificas tus acciones, otros te malinterpretarán, te juzgarán mal, te rechazarán. Pero aquí está el problema. Te juzgarán de todos modos, con o sin explicación, con o sin razones válidas. Porque la gente no juzga basándose en lógica, juzga basándose en cómo se sienten respecto a ti. Y sus sentimientos no cambian con argumentos, cambian con percepción de poder. Si te ven poderoso, interpretarán tus acciones como estratégicas. Si te ven débil, las interpretarán como errores. La misma acción, dos juicios opuestos. ¿La diferencia? Tu postura, no tu explicación. He conocido líderes que arruinaron su autoridad intentando ser transparentes. Explicaban cada decisión, cada cambio, cada movimiento. Creían que eso generaría confianza, pero generó duda, porque cuando explicas demasiado, parece que estás convenciéndote a ti mismo, no a los demás. Parece que buscas aprobación retroactiva, y esa búsqueda destruye la percepción de dominio. Los verdaderos líderes no explican, informan, dicen, esto es lo que haremos. No, esto es lo que haremos. Y aquí están las 47 razones por las cuales es buena idea. La segunda opción invita al debate. La primera invita al cumplimiento. Y el cumplimiento sin debate es autoridad. La psicología de persuasión confirma esto. Menos es más. Cuando das una razón, la gente puede cuestionarla. Cuando das 10 razones, asumes que ninguna es suficiente. Pero cuando no das ninguna, fuerzas al otro a aceptar tu marco sin resistencia, porque no hay nada que atacar. No hay argumento que desmontar, solo hay un hecho. Tu decisión está tomada, y frente a esa firmeza, la mayoría cede. No porque estén convencidos, porque entienden que no hay margen de negociación, y esa comprensión es respeto táctico. No te aman por ello, pero te obedecen. Y la obediencia sin amor es más estable que el amor sin obediencia. Ahora bien, no explicar no significa ser arbitrario, significa ser selectivo. Explicas cuando estratégicamente te conviene, cuando hacerlo refuerza tu posición, no cuando debilita tu autoridad. Si alguien con poder real sobre tu vida necesita contexto, dalo. Pero si es alguien irrelevante, alguien que no tiene peso en tus resultados, entonces su necesidad de entender es su problema, no el tuyo, porque tu tiempo, tu energía, tu atención son recursos limitados, y gastarlos en justificarte ante quienes no tienen derecho a cuestionar es malgastarlos. Es entregar poder por cortesía social, y la cortesía social es la trampa de los débiles. Maquiavelo escribió: quien sea demasiado compasivo terminará destruido entre los crueles, y quien sea demasiado explicativo terminará ignorado entre los firmes. Porque en las dinámicas de poder, la ambigüedad estratégica es un arma. Deja que otros especulen sobre tus razones.
Deja que se pregunten qué estás pensando. Esa incertidumbre genera respeto porque genera misterio. Y el misterio es poder, porque lo predecible es controlable, lo impredecible es temible. Y el temor, como ya vimos, crece más rápido que el amor. Por eso los fuertes no explican, no porque sean arrogantes, porque entienden que la explicación es moneda de cambio en la economía del poder, y ellos no negocian. Pregúntate, ¿cuántas veces diste explicaciones innecesarias? ¿Cuántas veces justificaste decisiones ante quienes no las merecían? ¿Cuántas veces hablaste de más esperando ser comprendido, solo para ser malinterpretado de todos modos? Cada una de esas veces, diluiste tu autoridad, porque la autoridad no se construye con palabras, se construye con coherencia entre palabra y acción. Y cuando actúas sin explicar, demuestras que tus acciones no necesitan defensa, se defienden solas, porque son correctas, o porque asumirás las consecuencias si no lo son. Y esa asunción de consecuencias es lo que los débiles nunca tienen. Pero asumirlas sin victimizarte requiere algo más. 7. Cada acto de perdón es una prueba. Perdonar no es un acto de bondad, es una prueba de dominio. Porque perdonar significa evaluar si alguien merece una segunda oportunidad y tener el poder de negársela si no la merece. Los débiles perdonan por miedo a estar solos. Los fuertes perdonan porque deciden estratégicamente que la persona aún tiene valor. Y esa decisión no es emocional, es táctica. Maquiavelo lo sabía. El perdón debe ser calculado, no automático, porque el perdón gratuito enseña que no hay consecuencias. Y sin consecuencias, no hay respeto. Solo repetición del mismo error, una y otra vez, hasta que finalmente cortas, tarde, agotado, resentido. La psicología conductual demuestra que las conductas sin castigo se refuerzan. Si alguien te traiciona y perdonas sin exigir cambio real, su cerebro registra: esto es seguro, puedo hacerlo de nuevo. No lo piensa conscientemente, pero lo aprende conductualmente. Por eso el perdón sin condiciones es peligroso. No porque seas rencoroso, sino porque eres estratégico. Perdonas cuando hay arrepentimiento genuino, cuando hay esfuerzo visible de cambio, cuando hay costo asumido por la transgresión. Pero si solo hay disculpas verbales, lágrimas, promesas vacías, entonces perdonar es firmar tu propia sentencia, porque no estás perdonando. Estás autorizando el siguiente abuso. He visto matrimonios destruidos no por la primera infidelidad, sino por la 10ª. Porque la primera fue perdonada sin consecuencia real, la segunda también, y para la 10ª, el respeto ya no existía. Solo había costumbre de traición y costumbre de perdón. Un ciclo tóxico disfrazado de amor incondicional. Pero el amor incondicional es una fantasía peligrosa. En el mundo real, todo tiene condiciones, y las condiciones más importantes son los límites. Sin ellos, el amor se convierte en abuso tolerado, y el perdón se convierte en complicidad con tu propia destrucción. Por eso cada acto de perdón debe ser una prueba. ¿Mereces otra oportunidad? Demuéstralo. Maquiavelo aconsejaba que el príncipe fuera temible pero no odiado. ¿Cómo lograrlo? Siendo justo en el castigo y selectivo en el perdón. Castigas lo que debe castigarse sin excepciones. Perdonas solo cuando estratégicamente te fortalece. Nunca perdonas por debilidad, por cansancio, por miedo a la soledad. Porque esos perdones no generan respeto, generan desprecio. La gente huele la desesperación, y cuando la huelen, atacan. No porque sean malas, porque son humanas. Y los humanos explotan debilidades cuando pueden. Es naturaleza, no maldad. Por eso tu perdón debe ser tan raro y valioso que quien lo reciba entienda que es el último, no el primero de muchos. La neurociencia del perdón
revela algo interesante. Perdonar genuinamente requiere activación de la corteza prefrontal, la región del control ejecutivo. Pero perdonar por miedo activa la amígdala, la región del miedo y la supervivencia. Dos perdones diferentes, dos resultados diferentes. El primero es poder, el segundo es sumisión. Y la sumisión disfrazada de perdón es la trampa en la que caen los bondadosos. Creen que están siendo nobles, pero están siendo rehenes. Y los rehenes no tienen dominio, solo tienen esperanza de que sus captores sean amables. Pero los captores nunca son amables con los rehenes voluntarios. Entonces pregúntate, ¿a quién has perdonado demasiadas veces? ¿Quién interpreta tu perdón como debilidad? ¿Quién sigue transgrediendo porque sabe que siempre cederás? Esa persona no te respeta. No importa cuánto diga que sí. Las acciones hablan, y sus acciones dicen, contigo no hay consecuencias reales. Por eso cada nuevo acto de perdón, sin cambio real, es una traición a ti mismo. Es elegir la comodidad temporal sobre el respeto permanente. Y esa elección tiene un precio, tu dignidad. Porque la dignidad no se mantiene con palabras. Se mantiene con coherencia entre lo que dices que mereces y lo que realmente toleras. Y si toleras todo, no mereces nada. El perdón estratégico no es crueldad, es claridad. Es decir, te perdono esta vez, pero no habrá otra, y cumplirlo. Porque si no cumples, tus palabras se vuelven ruido. Y el ruido no construye respeto, solo construye hábitos de abuso. Pero hay un acto más poderoso que el perdón estratégico. Un acto que requiere cero explicaciones, cero emociones, cero tolerancia. Y ese acto es el verdadero símbolo del poder interno. 8. El poder se gana en silencio. El poder no se anuncia, se demuestra, no se declara, se asume. Cada vez que tienes que decir, soy poderoso, estás confirmando lo contrario. Porque el verdadero poder es evidente sin palabras. Es la presencia que cambia la dinámica de una habitación sin que hayas abierto la boca. Es la certeza interna de que no necesitas validación porque tus resultados hablan por ti. Maquiavelo entendió esto. Los príncipes más temidos eran los más silenciosos. No amenazaban constantemente, solo ejecutaban sin previo aviso. Y esa ejecución silenciosa era más aterradora que cualquier grito, porque lo predecible se puede evitar. Lo silencioso es inevitable. El silencio es la forma más pura de dominio psicológico. Cuando alguien te ataca verbalmente y no respondes, lo descolocas, porque esperaba reacción. Esperaba que te defendieras, que te justificaras, que explotaras. Pero tu silencio vacía su ataque. Lo deja hablando solo, y hablar solo es ridículo. Por eso los manipuladores odian el silencio, no pueden llenarlo con su narrativa, no pueden controlarte si no reaccionas, y sin control sobre tu reacción, pierden poder. Mientras tanto, tú ganas, porque cada segundo de silencio fortalece tu posición. Les demuestra que no te importa su opinión. Y no importarte es la mayor demostración de superioridad. He conocido hombres que ganaron respeto simplemente callando cuando otros esperaban pelea. Mujeres que dominaron negociaciones sin decir una palabra, solo esperando. Porque la espera crea presión, y quien maneja mejor la presión controla el resultado. En psicología de negociación, esto se llama el poder del silencio incómodo. Cuando dejas pausas largas, el otro siente urgencia de llenarlas, y al llenarlas, revela información, hace concesiones, muestra debilidad. Pero si tú mantienes el silencio, mantienes el control, porque el control no es hablar más fuerte, es hablar menos. O no hablar en absoluto. Maquiavelo escribió, nunca muestres tus intenciones antes de actuar, porque las intenciones anticipadas permiten resistencia.
Pero las acciones sin aviso previo no tienen defensa. Por eso el poder silencioso es devastador. Actúas cuando otros aún están especulando. Decides cuando otros aún están debatiendo. Ejecutas cuando otros aún están pidiendo permiso. Y esa velocidad estratégica nace del silencio previo. Porque mientras hablaban, tú pensabas. Mientras explicaban, tú planificabas. Y ahora que actúas, ellos solo pueden reaccionar. Y quien reacciona, ya perdió. Porque la reacción es defensiva. La acción es ofensiva. Y en el poder, la ofensiva siempre gana. La neurociencia respalda el poder del silencio. Cuando callas estratégicamente, activas la corteza prefrontal, pensamiento ejecutivo. Cuando hablas impulsivamente, activas la amígdala, respuesta emocional. Los fuertes procesan en silencio. Los débiles explotan en ruido. Y el ruido revela vulnerabilidad. Porque quien necesita gritar, necesita ser escuchado. Y necesitar ser escuchado es necesitar validación. Y ya sabemos qué es la validación, la moneda de los débiles. Por eso el silencio es poder. No porque evites el conflicto, porque lo controlas sin participar emocionalmente. Y ese control frío es lo que diferencia al estratega del impulsivo. Ahora piensa, ¿cuántas veces hablaste de más? ¿Cuántas veces revelaste tu plan antes de ejecutarlo? ¿Cuántas veces discutiste cuando podías simplemente cortar y seguir adelante? Cada una de esas veces, diluiste tu poder con ruido innecesario, porque el ruido atrae atención, y la atención trae resistencia. Pero el silencio es invisible, y lo invisible no puede ser atacado. Por eso los movimientos más letales son los silenciosos. No anuncias que cortarás una relación. Simplemente desapareces. No amenazas con consecuencias, simplemente las aplicas. Y esa aplicación sin drama previo es lo que genera verdadero respeto. Porque demuestra que tus palabras no son advertencias, son profecías. El poder silencioso no es pasividad, es precisión. Es elegir tus batallas sin anunciarlas. Es moverte en las sombras mientras otros se queman bajo reflectores. Es construir imperios mientras otros construyen reputaciones en redes sociales. Porque la reputación es frágil, el poder es sólido. Y el poder sólido no necesita likes, aplausos, reconocimiento público. Solo necesita resultados. Y los resultados no mienten, no negocian, no se justifican. Simplemente existen. Y su existencia es prueba suficiente de que quien los logró sabe algo que los demás no. Y ese conocimiento no se comparte. Se protege en silencio, porque compartirlo es diluirlo. Y el poder diluido deja de ser poder. Ya no eres el mismo que empezó este video. Ahora sabes lo que los débiles nunca aceptarán. Que el respeto no se gana siendo bueno, se gana siendo intocable. Que el poder no está en explicarte, está en no necesitar hacerlo. Que cada acto de bondad sin límite es una invitación al abuso. Y que el silencio frío destruye más egos que cualquier argumento. Maquiavelo no mintió. Solo dijo la verdad que la moral moderna intenta ocultar. En un mundo de lobos, el cordero siempre pierde. Pero tú ya no eres cordero. Eres estrategia pura. Ahora escucha bien. Estos 8 códigos son solo el comienzo. Hay una regla más. Una que Maquiavelo consideraba la más peligrosa de todas. Tan letal que quien la domina se vuelve intocable. Tan efectiva que nadie se atreve a desafiarte ni siquiera con la mirada. Esa regla está en el siguiente video. Domina esta regla y nadie se atreverá a desafiarte. Maquiavelo. No es opcional. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti ya despertó. Y ese despertar necesita completarse. No dejes esto a medias. El poder parcial es debilidad disfrazada. Ve ahora. Termina lo que empezaste. Abre ese video.
ahora. Y en los comentarios de este, escribe, ya no me doblo. El dominio no espera. O lo tomas, o te quedas donde siempre estuviste, esperando que el mundo sea justo contigo.